seguidores, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Soy Marco Antonio Correa Miranda, abogado. Me encuentro con ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el licenciado Moisés Mastrán Sotlalpa, abogado penalista. abogado penalista. Justamente creo que tú me vas a entender esta situación que vivimos muchas veces, sobre todo los abogados que se dedican por completo a la rama penal, de que a veces ustedes o nosotros trabajamos 24/7 prácticamente, sobre todo porque nos pueden estar llamando por detenciones. No sé si te ha pasado alguna situación esa que te marquen porque hay un detenido. Sí, por lo menos una vez a la semana pasa este tipo de situaciones. En algunos momentos sí aplica como tal una detención y en algunos otros momentos pues realmente es una cuestión administrativa. Pero sí, por lo menos una vez a la semana nos está pasando este tipo de situaciones. Ok. Esto de la detención, considero yo, puede ser en flagrancia cuando cometen el delito, cuando se libra el orden de aprehensión, ¿no crees? Claro, por supuesto. Digo, para empezar, la detención, o así como se escucha, es cuando una autoridad, en este caso pudiera ser administrativa o también podría ser por medio de los policías municipales o hasta los mismos policías de tránsito que te podrían detener. Como su misma palabra lo refiere, es en la cuestión de la libertad. Todos tenemos derecho a un libre tránsito, pero pues, en este caso, cuando se habla de una detención, te detienen tu libre tránsito para ver una situación ya sea administrativa o en este caso en materia penal. En materia penal son en cuestiones de un hecho que la ley señala como delito. Pueden ser actos u omisiones que pueden ser sancionables por las leyes penales. Justo, como me comentas, fíjate que a mí me llegó un cliente, me marcaron, fue a las 8 o 9 de la mañana un sábado. Él estaba trabajando en un bodega aurrera. Cuando hacen la revisión, lo esculcan para ver que no lleve artículos de la empresa, pues le van encontrando su bolsita con marihuana, ¿no? Uso personal, 1 onza. Llaman a la patrulla, ya sabes cómo es todo el procedimiento, llegan, catean, va, ya ponen a disposición de juez de control para poder determinar su situación jurídica. Y justamente ahí es muy importante en este tipo de delitos que son cometidos en flagrancia, el que como abogados seamos muy puntuales y muy cuidadosos al momento de revisar las puestas a disposición con un juez de control. ¿Qué opinas de eso? Claro, por supuesto. Primero que nada, podemos considerar que podría ser una falta administrativa lo que comentas. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté tomando en vía pública. Eso no está como tal señalado en la ley penal. Ya cuando se considera ante un juez de control, entonces ahí podríamos establecer ciertas circunstancias, sobre todo en el respeto de los derechos humanos en cuestión de la detención. ¿A qué me refiero con esto? Em, la flagrancia tiene sus supuestos. Es decir, podría ser en el momento que se está cometiendo el delito, vamos a suponer lo que tú comentas, en este caso el abuso de confianza que ahí se generó, o en dado caso el robo o posesión de narcótico, que en ese momento se les haya encontrado cometiendo un delito. En ese momento cualquier persona puede hacer una detención. Una cosa es que pueda hacer la detención y otra cosa es que esté preparada para hacer la detención. Ahora, ¿qué es lo correcto? Bueno, llamar al 911. Viene lo que son los policías municipales o la misma Guardia Nacional o Policía Estatal o hasta los mismos de tránsito, que ellos tienen facultades y digo entre comillas que pudieran ellos tener conocimientos como primeros respondientes. Los primeros respondientes son las autoridades que acabo de comentar para que puedan hacer este trabajo, esta labor de hacer un IPH, que es un informe policial homologado. Es donde ahí ellos hacen constar todo el registro de la detención para que cuando llegue al Ministerio Público, que tiene que ser de manera inmediata, ellos pongan a disposición también los registros para que el Ministerio Público pueda establecer si se está adecuando una detención con la protección de los derechos humanos. Si se establece una sospecha razonable del delito en flagrancia, que puede ser en el supuesto de que lo encontraron en ese momento o posteriormente se hizo un seguimiento sin perderlo al probable responsable, entonces se va a judicializar una carpeta de investigación. Aquí, ojo,
entra lo que es el tema de medidas cautelares porque el Ministerio Público no puede retener a una persona. Ese también es un tema muy importante. Pero digo, regresando al tema de la detención, una vez que el Ministerio Público considere que se ha establecido una detención legal, podrá solicitar a un juez de control que se ratifique de legal la detención y la retención. Y en dado caso, si lo retuvo, que justifique cuál fue el momento en que, cuál fueron las causas y motivaciones que justifican su retención. Justamente la situación que yo te comentaba de este cliente que detienen cuando se judicializa la carpeta, obviamente por posesión de narcóticos, ponen a disposición del juez de control, entramos a audiencia como defensa, y es por eso que iba a la importancia, e incluso a lo que tú comentas, de ser minuciosos en cómo se integra ese informe homologado. ¿Por qué? Porque había una incongruencia en este caso, había una incongruencia en la hora a la que es retenido este joven y a la hora a la que es puesta a disposición, porque él había sido detenido a las 8 de la mañana y aparecen que policías llegaron o pues, se le detuvo hasta las 9. Según recuerdo, ahí hubo una incongruencia en las horas y con eso fue más que suficiente para el juez de control para poder liberar y señalar como de ilegal la detención porque se había privado de la libertad a esta persona, como bien comentas, en este tipo de delitos en flagrancia que pues, normalmente, como dices, son, podemos decir, los más comunes, ¿no? Te detienen en estado de ebriedad, posesión de narcótico de uso personal, luego, por ejemplo, está también el robo famélico, cuando lo hacen por hambre, ¿sí? ¿No crees? Sí, muy, muy interesante lo que comentaste al principio, que desafortunadamente por los tiempos, porque para tener una persona detenida no se puede tener más de 48 horas con Ministerio Público. Tiene que ser puesta a disposición con Ministerio Público de manera inmediata. Pero en la realidad, estando ya, digamos, en los zapatos de los abogados que llevamos este tipo de asuntos, vemos cómo desafortunadamente por la carga de trabajo de ministerios públicos, de los mismos policías o los primeros respondientes no pueden tener un control respecto de los registros, porque se tienen que hacer en ciertos casos cadena de custodia. Por ejemplo, en tu caso que comentas, abogado, que lo encontraron con narcótico, delitos en contra de la salud, así se denomina en su modalidad de posesión simple, que es así como se denomina ese delito. Bueno, que en pocas palabras, ¿qué es? Le encontraron una droga, ¿no? En este caso, al momento de la recolección, es un indicio. Ese indicio se puede incorporar dentro de un juicio, por supuesto, pero en ese momento se tiene que tener la certeza o la convicción de que realmente la sustancia que le encontraron, bueno, pues sea una droga como tal. Va a pasar al laboratorio, se hace un registro de cadena de custodia y el de laboratorio tiene que regresar un informe para determinar si realmente es una droga o no. En algunos casos, desafortunadamente, no se lleva a cabo una cadena de custodia y en este caso, lo que tú comentas, no se pone atención a las horas de la cual se hace una detención y desafortunadamente, por este tipo de detalles, es que una persona puede salir libre en audiencia. Es por eso que es muy importante que ustedes, si son víctimas de algún delito en flagrancia, sepan también ustedes cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Y como defensa, también de este lado, pues también vale decirlo, que también podemos ver estos pequeños detalles que dentro de una audiencia de inicial, pues, para calificar la detención, podemos nosotros lograr una libertad en ese momento. Es correcto, así es. Justo al inicio habíamos comentado, es la detención en flagrancia cuando está cometiendo el hecho delictivo, el delito, y la otra es cuando se libra la orden de aprehensión. Ah, ok, muy interesante. Ese es otro de los aspectos cuando una persona le restringen el derecho al libre tránsito. Por supuesto que sí. Cuando se comete un delito que está catalogado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, hay delitos que marcan, vamos a llamarlos en este momento como graves. Esos delitos que están en ese catálogo pudieran ameritar por un medio de conducción una orden de aprehensión.
¿Cuál es el otro supuesto para que se pueda librar una orden de aprehensión y detener a una persona? En caso de que se le cita a una persona a, a que acuda a una audiencia ante un juez de control y esta persona no acude ante un llamado, ante dos llamados, se puede librar una orden de aprehensión siempre y cuando el Ministerio Público lo solicite y justifique la necesidad de cautela. Si se llega a justificar, bueno, entonces en todo caso pudiera librarse la orden de aprehensión o una orden de comparecencia. ¿Qué se puede suscitar en estos casos? Porque nos han llegado de verdad varios asuntos, varios clientes que nos comentan, es que mi abogado me dijo que no fuera, es que mi abogado me dijo que no les abría yo la puerta, que los corriera a los mismos notificadores de los juzgados penales, ¿no? Desafortunadamente, si ya está librada la orden de aprehensión, bueno, pudiéramos acudir todavía a un recurso que es el amparo indirecto. Pudiéramos ver que los derechos de esta persona que tuvo una asesoría o una defensa inadecuada o deficiente, pudiera ser que con un amparo indirecto pudiéramos establecer que esta persona no la detengan y que por voluntad propia acuda a la audiencia. Aquí el juez federal o los jueces de amparo van a tener una medida en cuestión a la libertad de estas personas que ya le libraron orden de aprehensión. Es decir, el juez federal va a decir, en pocas palabras, esta persona no me la toques, yo la voy a tener vigilada. Eso sí, tú, juez de control o juez penal, encárgate de las audiencias y yo a esta persona, en lo que dura el amparo o el trámite del juicio de amparo, yo la voy a tener vigilada. Sí, 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 sí. Es correcto. Fíjate que igual una experiencia que tuvimos ya en un juicio oral, obviamente, la clienta le habían citado, no libraron orden de aprehensión. Primero es, te llamamos, te citamos, no compareces. Bueno, entonces una orden de presentación, va policía, policía de investigación por ti a tu casa y te presenta al juzgado. Y ya como último es ya la orden de aprehensión. Entonces, por eso es muy importante lo que tú refieres, de estar siempre bien informados y con una asesoría, una defensa que de verdad conozca del procedimiento penal, adversarial y oral. Porque estos abogados presentan, como dices, un amparo contra una orden de aprehensión. A ella lo que le habían notificado era un citatorio. Oye, hay una audiencia, ven, preséntate para que se te pueda formular vinculación al proceso. Bueno, los abogados presentan un amparo en contra de una orden de aprehensión. Obviamente el amparo se sobresee. Esto quiere decir que ya no puede seguir el curso porque no hay ninguna violación de derechos. Ya no hay una causa de origen. Entonces se sobresee porque no había orden de aprehensión. Apenas estaban llegando con la citación. Y lamentablemente esta señora, al no tener una correcta asesoría, una correcta defensa, porque era a la que se le iba a formular imputación, pues lamentablemente pues termina en el cerezo. ¿Por qué? Porque pues se sustrajo de la acción penal al no presentarse por esta mala asesoría, porque el amparo no iba a surtir efectos contra un acto que todavía no existía, la orden de aprehensión todavía no se llegaba en ese momento. ¿Sí? Entonces, siempre, por favor, busquen una asesoría adecuada con abogados que de verdad conozcan del procedimiento penal para evitar este tipo de circunstancias. Ahora, hay otra cuestión donde también pueden detenernos. Por ejemplo, en materia penal, bueno, en nuestro código de procedimientos, en Puebla, el artículo 91 permite las privación de la libertad hasta por 72 horas. Antes de tocar ahí ese punto, Ujú. solamente para que quede claro, y así lo entiendo, abogado, es que esta persona pues realmente no se sustrajo como tal, pero hubo una determinación judicial, así es Es como lo correcto. entiendo yo. ¿Qué quiere decir esta determinación judicial o esta resolución judicial? Como no comparece a audiencia, bueno, y sus abogados le dicen, es que tú tienes un amparo, sí, tramitaron un amparo, pero una cosa es que le concedan el amparo y otra es que se la nieguen. Es correcto. Entonces, al momento de que tramitan el amparo, van con un acto de supuestamente una orden de aprehensión, pero no va a surtir sus efectos porque efectivamente era una citación. Entonces se decreta una sustracción. ¿Qué es la sustracción? Pues prácticamente el juez dice, pues este cuate se va a dar a la fuga. O no hay garantía de que se presente a las audiencias. Entonces, o hay que traerlo por medio de uso de la fuerza pública, sí o sí.
Desafortunadamente esta situación pues no se dio realmente o en una realidad por parte de esta persona que realmente se haya ido del lugar o haya abandonado el estado o realmente no tenga un interés por acudir a estas audiencias, sino que ella con una fe ciega le creyó a los abogados que le estaban diciendo, no te preocupes, así es como yo entiendo, no te preocupes, no pasa nada, tienes un amparo, no te va a pasar nada. Es correcto. Desafortunadamente todo se hizo mal, Sí. así yo lo veo, y pues por una mala asesoría, pues esta persona no sé, ahorita tú nos contarás, se quedó en prisión, Sí. ya lograron sacarla, ¿qué pasó? Pues justamente este tema, se continuó el procedimiento, ya incluso se desahogaron pruebas en el tribunal de enjuiciamiento, pero ella sigue en prisión por esto mismo. Hubo una deficiencia en la defensa que le estaba llevando y pues ya no se han presentado los recursos correspondientes, amparo indirecto, y una apelación, pero lamentablemente de momento por la situación jurídica también de esta persona que ya es acusada, pues no se ha podido hacer el cambio de medida cautelar. Todavía no hay una sentencia firme, pero sí, sigue dentro del cerezo. Por eso es muy importante siempre estar bien asesorados en este tipo de situaciones, porque lo que nos daña cuando se libra uno de una prisión es la libertad de libre tránsito, como tú haces mucho hincapié, y a nadie le gusta estar en el cerezo, realmente. Es horrible estar siquiera nada más una hora ahí dentro. Sí, no sé, a mí me ha pasado que luego tengo que ir a ver a mis clientes que están privados de la libertad. La vida es muy pesada en el cerezo, la verdad. Sí, claro, por supuesto. Aquí, en este caso en particular, es cuestión de ver el asunto a detalle. Pudiera ser una audiencia de revisión de medida cautelar y hay que buscar el cambio de condiciones. Me imagino que el motivo por el cual se ha de haber quedado esta persona en prisión preventiva justificada, quiero así pensarlo, es que no vieron interés por parte de esta persona de acudir. El Ministerio Público señala que hay un riesgo, no se garantiza la presencia de la persona responsable y por eso es que dictan la medida cautelar de prisión preventiva. Sí. Yo así lo veo. En dado caso, pudiera ser que si no hay una sentencia firme o no ha causado estado, así es como se señala en la ley, que cause estados, que esté firme la sentencia, pudiera ser solicitarse una revisión de la medida cautelar, siempre y cuando también como estrategia de defensa se busquen que varíen las condiciones. Si se logra en la audiencia que se acredite que han variado las condiciones, por supuesto que podría salir esta persona sin mayor problema. Es cuestión de revisar este asunto a detalle que tú comentas y pudiéramos hacer algo en ese asunto, siempre y cuando la sentencia no esté firme. Sí, es correcto, abogado. Y pues, justamente retomando de también privaciones de la libertad por cuestiones civiles, mercantiles, familiares, donde un juez pues tiene facultades para hacer valer sus determinaciones. Un incumplimiento a un mandamiento de un juez de estas materias, civil, familiar, mercantil, bueno, el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil también ordena la privación de la libertad hasta por 76, 72 horas, me parece. Creo que incluso algunos jueces dictan como máximo y algún, va variando, depende del criterio de cada juez, ¿no? Que sirve también como una orden de aprehensión en materia penal, nada más que obviamente es nada más por un tiempo determinado que va a estar retenido y privado de libertad. Ah, ok. De hecho, los jueces de control y ministerios públicos tienen estas medidas que son las famosas medidas de apremio. Es decir, que en caso de que exista un incumplimiento dentro de un procedimiento, porque podría ser también en la investigación, Ministerio Público, los jueces de control podrían decretar una medida de apremio que es, me parece que es lo que comentas, el arresto. Es correcto. Que en los asuntos civiles, familiares, mercantiles, también se les puede decretar esta medida de apremio o esta sanción por no querer cumplir un requerimiento por parte de la autoridad. Puede ser la investigadora o en este caso pueden ser los jueces. Ahora bien, em, los arrestos se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben de estar 100% justificados. Ujú. Es decir, un juez, tanto penal, tanto el Ministerio Público, no pueden decretar nada más porque sí las medidas de apremio consistente en el arresto.
sea el tiempo que ellos quieran determinar. Pueden ser, como comentas, abogado, 12 horas, 48 horas, 72 o hasta más, ¿no? Me parece que en materia penal creo que esas son hasta 72 horas. Pero tiene que estar totalmente justificada. Si tú me preguntas, yo la verdad veo muy pocas veces que se llegue a una medida de apremio consistente en un arresto. Es más, del trayecto que yo he llevado litigando materia penal, pues la verdad es que yo nunca he visto que un juez de control o un ministerio público haga efectivo un apercibimiento consistente en un arresto. Por lo general siempre veo en cuestiones de multas. Mm. De entrada porque para requerir, supongamos, a una víctima, sería una cuestión de revictimizar a esta persona de manera institucional. Hay veces que dentro del litigio, dentro de nuestro trabajo, es complicado que una persona que ha sido víctima de un delito, sobre todo delitos de violencia familiar, delitos de violación o hasta delitos que son homicidios o feminicidios, las mismas personas que son ofendidas o familiares directos de las víctimas que perdieron la vida, no se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque les entra un miedo, les entra, voy a decirlo de esta forma, les entra un trauma, un impedimento emocional, que quieren cerrar un ciclo y realmente es muy complicado que una persona se quiera acercar. Y el hecho de que el Ministerio Público les requiera y todavía les esté prácticamente amenazando, si no vienes conmigo, me ayudas a colaborar, a integrar la carpeta de investigación, te voy a arrestar. Sí. No lo hacen, no lo hacen. Hay un cierto punto de humanidad en ese aspecto de no hacerlo. En dado caso, hay un trabajo en cuestión de especialistas, psicólogos que empiezan a trabajar con las personas que son víctimas o que son personas familiares directas de las personas que fallecieron, a trabajar la cuestión psicológica y para que puedan integrar una carpeta de investigación. Sí, 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 tienes toda la razón. Normalmente también en materia civil, familiar, mercantil, los jueces no llegan hasta esas instancias. Como dices, normalmente siempre son las multas y siempre van incrementando. Empiezan con 3,000, 5,000 pesos y va aumentando el monto por lo mismo. El libre tránsito, la libertad es uno de los bienes jurídicos mayormente tutelados, perdón, en nuestra Carta Magna. Solamente creo yo, superado por lo que es el derecho a la vida. Claro, por ¿Sí, no? supuesto. Ahora bien, cuando eres testigo de un hecho que la ley señala como delito, tú lo viste en flagrancia, y sobre todo si eres servidor público o podrías tener facultades de primer respondiente, tienes una responsabilidad muy, muy grande. Siendo testigo de un hecho que tú presenciaste, tienes la obligación. El día de mañana que te vayan a requerir, bueno, ahí sí pudiera ameritarse esa medida de premio. Pero ¿por qué digo que de repente no veo esa medida? Porque tú como obligación de declarar como testigo tienes otras consecuencias y podrías realizar un delito o incurrir en una responsabilidad penal, como cuál podría ser. Si eres un servidor público, podría ser el delito de abuso de autoridad, porque dentro de las facultades de ciertos servidores públicos está el de detener a una persona y ponerlo a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Si no, incurres en un delito. Como que otro delito también pudiera ser. Obstaculización también pudiera ser. Entonces, si eres testigo de un delito, tienes que declarar. Y otra recomendación, cuando estés en ese supuesto o hayas presenciado un delito, lo primero que te podría decir es acércate a un abogado penalista, pregúntale cuáles son tus obligaciones y qué es lo que tú podrías decir. ¿Por qué? Porque también como testigo tienes derecho. ¿A derecho a qué? A no incriminar. Entonces, asesórate con un buen abogado para que no después, dentro de la Fiscalía o Ministerio Público, vayan a querer decir que tú eres el responsable. Que eso, pues, honestamente, aquí no pasa. Pasa en otros lugares, pero aquí no pasa. Pero se ha escuchado esos rumores que cuando un testigo va a declarar, ahora este testigo es el sospechoso, ¿no? Por eso es muy importante el asesoramiento. Sí, sí, como dice, siempre hay que estar muy bien informados. No sé si me falta algún punto que nos queramos tocar de detención. Creo que abarcamos todos los puntos. Pues faltaría a lo mejor el criterio de oportunidad del Ministerio Público. Cuando una persona llega detenida ante el Ministerio Público, la ponen a disposición, la individualizan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que le recaban sus datos generales, cuántos años tiene, dónde vive,
si puede demostrar en ese momento arraigo. Bueno, ¿cuál es el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad es el Ministerio Público va a observar si el delito realmente se le puede dar vamos a decir, como valga la redundancia, la oportunidad de que la persona salga de manera libre en ese momento. ¿Por qué? Porque el delito, como bien lo dijiste, robo famélico. Ujú. ¿Qué quiere decir? Robo por necesidad, por hambre. Que me robé una gallina, que me robé algo en el supermercado, algo que valía, no sé, 100 pesos por mucho. Entonces entra un criterio de oportunidad. Quizá nos van a decir, devuélvelo, págalo. Bueno, es que ya me lo comí. Cuando hay un criterio de oportunidad, vemos qué hacemos después y la persona en ese momento puede salir libre. Este criterio de oportunidad es discrecional al Ministerio Público. Solamente el Ministerio Público podría hacer valer si judicializa la carpeta, o sea, si le da el conocimiento al juez de control que hay un hecho con apariencia de delito, o que la ley señala como delito, o en ese momento decide hay más carga de trabajo, de investigación en otros asuntos, y este asunto no vale la pena llevarlo con un juez de control. Ujú. Y sale libre en ese momento. Algunas personas no consideran o no hacen efectivo, digo, algunas personas abogadas o abogados no consideran este criterio de oportunidad porque mañosamente quieren cobrar más y justificar su trabajo y llegar hasta la audiencia. Pero trabajando con una lealtad hacia los clientes, podremos decirle, miren, en este supuesto sí cabe un criterio de oportunidad, podemos aplicarlo, adelante. Desafortunadamente, hay que decirlo, mala asesoría, pues llegan hasta una etapa de audiencia. Sí, sí, como dices, es correcto. De verdad que parece que repito mucho, pero es de verdad el hincapié de que ustedes, como ciudadanos, siempre tengan una correcta asesoría y acercamiento con abogados que realmente conozcan del tema, porque cuando uno entra, principalmente en materia penal, se están tutelando los derechos más importantes: derecho a la vida, derecho a la libertad, bienes jurídicos de mayor relevancia, no solamente en nuestra normativa nacional, sino incluso internacional. ¿Sí? Entonces, de verdad, el hincapié de siempre estén asesorados. Pues, abogado, creo que abarcamos todos los puntos en cuanto a la detención. Marco Antonio Cabrera, su servidor. Y licenciado Moisés Mastrán Claro. Un gusto saludarlos y dejen sus comentarios, cualquier otra duda para que podamos responderles. Abogado, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio para que pudiéramos hablar de lo que es pues la privación de la libertad en las diferentes modalidades que tiene nuestra legislación nacional. Y de verdad, vuelvo a hacer hincapié en que busquen abogados que realmente conozcan del tema, que estén preparados y actualizados, porque sobre todo en materia penal, cuando son detenidos en cualquier circunstancia, los primeros momentos son muy importantes. Entonces siempre es necesario contar con un abogado que realmente conozca el tema, ¿sí? Entonces, por favor, si gustan contactarnos, comuníquense al número 22 12 30 82 71, el de su servidor, el abogado Mauricio Cabrera, también a... Al número 22 25 88 31 46 y también pueden visitarnos en la página web que es MCD Firma Legal Abogados Puebla. Así nos pueden ubicar dentro de redes sociales. Y para terminar con esto, es a veces algo muy cotidiano que podría ser un percance vial. Eso también es motivo para una detención en materia penal. Primero se tiene que agotar la cuestión vial con tránsito. Ellos van a determinar si no llegan a un arreglo, pasan el asunto al Ministerio Público. ¿Qué delito es? Bueno, daño en propiedad ajena. A veces mucha gente no lo sabe. Hay delitos que a veces parecieran muy simples, pero que la gente desafortunadamente no tiene conocimiento en cuestión qué hacer cuando no llegan a un arreglo. Y vuelvo a repetir, en un hecho de tránsito. Pasa un accidente, ¿el delito cuál es? Daño en propiedad ajena. Y dependiendo del percance, porque hasta podría generar lesiones. Y así está clasificado en la ley penal como el delito de lesiones. Entonces pudiéramos actuar nosotros como abogados o otras personas como sus abogados que los pudieran asesorar y llevar el asunto a un tema penal. Y pues también yo agradezco la invitación, abogado. Esperemos
que se puedan acercar, y si están muy interesados en estos temas, nos pueden seguir en el siguiente, en la siguiente audiencia, que sería para hablar sobre el tema de la prisión preventiva. Es correcto, abogado. Pues un gusto compartir este momento con ustedes. Espero que tengan un excelente día. Abogado, te equivocaste. Este es el correo. Nuestra página es Abogados Puebla MBCD. Sí, y en Facebook nos encuentran como MCD Abogados Puebla. Un gusto. Buen día.